Ejercicio número 30, carga eléctrica y campo eléctrico. Plantea dos cargas en la distribución que vemos en la figura y un punto P en donde se define un campo eléctrico en el sentido vertical hacia abajo, como está indicando la figura. En base a este esquema de distancias y al desconocimiento de la carga Q2 de manera completa, y en el caso de la carga Q1 se desconoce su signo, plantea generar las 4 posibles alternativas de campo eléctrico para las distintas cargas en el punto A, y a su vez que se define en el punto B cuál, o se deduzca cuáles son las cargas adecuadas que deberían ser para cumplimentar este campo eléctrico definido. Vamos a plantear la primera situación, una carga positiva en Q1 y una carga negativa en Q2. Si analizamos que este es un campo saliente, porque ser carga positiva, evidentemente el vector va a ir hacia afuera, y por consiguiente, al ser un campo negativo, el vector va a ir hacia adentro de este lado. Es decir, la sumatoria de ambos vectores nos daría el campo real que deberíamos tener en esta situación, lo cual no coincide con el campo definido. Lo mismo podemos plantear para el caso de dos cargas positivas. En ese caso, tomando en cuenta cómo se definen los campos eléctricos, tendríamos un campo 1 y 2, y evidentemente tampoco coincidiría la sumatoria de ambos campos con el campo eléctrico definido. En la hipótesis 3 tendríamos una carga negativa y una positiva, en donde por la misma regla de signos, el campo eléctrico entrante en Q1 y un campo saliente en Q2, la sumatoria tampoco coincidiría en el cuadrante del campo eléctrico dado como dato. Y por último, con dos cargas negativas, veríamos que el campo 1 se dirige hacia Q1 y el campo 2 hacia Q2. La sumatoria de ambas podría dar el valor del campo eléctrico en la situación planteada por el problema. Es decir, que podríamos ya definir entonces que nuestro problema requiere de cargas negativas para poder solucionarlo. ¿Cómo calcularlas? ¿O cómo determinar ese campo E? El campo E está definido por las sumas de ambos campos, E1 y E2. Entonces deberíamos definir o calcular ambos campos. Vamos a analizar el cálculo del campo 1. El campo 1 multiplicado por el coseno del ángulo beta es igual, como ya sabemos, a la ecuación de Coulomb. En este caso, la distancia D, obviamente, estaríamos hablando de 5 centímetros. Como ve, no lo tenemos tan fácil de calcular, sí lo podemos calcular a través del complementario de alfa, y alfa, obviamente, sí podemos calcularlo por el arco tangente de ambos valores que podemos sacar. De esta manera, calculando E1 con E2 podemos hacer lo mismo, y así tendríamos el problema del campo resuelto. Espero les haya sido de utilidad.